Muy bien. Bueno, la última clase terminamos de estudiar sistemas de detección en astrofísica relativista, sistemas de detección de radiación, ¿se entiende? Vimos sistemas que detectan rayos gamma de distintas energías, rayos gamma blandos, rayos gamma de altas energías y rayos gamma de muy altas energías. Vimos detectores que salen del campo electromagnético y pueden detectar lo que se suelen llamar astropartículas. En particular vimos detectores de neutrinos y también vimos detectores de rayos cósmicos. Y finalmente terminamos estudiando detectores de ondas gravitacionales, que fue la última clase. Bueno, con todo esto, más o menos he tratado de darles una idea de cuál es la batería o el arsenal, digamos, que tenemos los astrónomos y astrofísicos para estudiar un poco el universo no térmico, que tratamos de caracterizar en sus procesos físicos fundamentales en la primera parte de la materia. Lo que ahora vamos a empezar en la clase de hoy ya es la última parte, y es aquella que se refiere a las fuentes, o sea, qué es lo que hemos encontrado en el universo con esos instrumentos, qué es lo que hemos aprendido de estos fenómenos no térmicos que ocurren, cuáles son las fuentes en las cuales se producen, cuál es la naturaleza de los mecanismos que operan en ellos, en estas fuentes, en estos objetos, para dar lugar a esa radiación. Es un tema obviamente vastísimo en sí mismo, no voy a poder cubrirlo en su completitud, pero espero al menos darles un buen vistazo sobre distintas clases de fuentes no térmicas en el universo, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con fuentes de rayos gamma, que es lo que, digamos, a lo cual vamos a dedicar la mayor parte de nuestro tiempo, ya que otro tipo de fuentes las he ido comentando a lo largo de la materia. Las fuentes de rayos gamma, en principio, las podemos caracterizar en dos grandes grupos: fuentes que llamamos pasivas y fuentes que llamamos activas, ¿sí? O sea, una fuente básicamente va a ser un objeto astrofísico que va a producir una cantidad de radiación electromagnética de altas energías, o sea, en el rango gamma por arriba de medio megaelectronvolt, y esa cantidad de radiación que va a estar produciendo va a ser una fracción sustancial de su luminosidad volumétrica, o sea, de la luminosidad total. Si se cumplen esas condiciones, decimos que tenemos una fuente de rayos gamma, y estas fuentes de rayos gamma, entonces, como decía, pueden ser o pasivas o activas, ¿sí? Pasivas son cuando la fuente simplemente es un blanco que está siendo bombardeado por partículas relativistas que han sido aceleradas en otra región del espacio. O sea, las partículas tienen su acelerador, son producidas en el acelerador, luego escapan del acelerador, se propagan por el medio interestelar o intergaláctico, de acuerdo al caso, por mecanismos difusivos, como hemos visto en la materia, hasta que llegan a una fuente que esencialmente es un blanco inerte, básicamente puede ser un blanco constituido por átomos y moléculas, o un campo de radiación, y allí las partículas relativistas interactúan produciendo rayos gamma por alguno de los mecanismos que vimos en la materia. Eso es una fuente pasiva porque el acelerador está separado del blanco, ¿sí? O sea, la fuente es el blanco, los rayos gamma los vemos provenir no del acelerador en este caso, sino solamente del blanco pasivo. La otra clase de fuentes, las activas, son aquellas en las cuales las partículas son aceleradas en la propia fuente e interactúan en la fuente con campos de materia o campos de radiación
que son locales también, y entonces generan localmente la radiación gamma que logra escapar y llegar a nosotros. Entonces vemos una fuente de rayos gamma allí donde las propias partículas relativistas están siendo aceleradas. Entonces la diferencia fundamental es en la localización de la región de aceleración. En las fuentes pasivas, la región de aceleración está separada de la región donde se produce el grueso de la radiación gamma que escapa. En las fuentes activas, la región de aceleración es coincidente con la zona donde se producen las interacciones que dan lugar a la radiación gamma. Vamos a estudiar estos dos tipos de fuentes. Vamos a empezar con las pasivas, que las podemos a su vez dividir en dos grandes grupos, fuentes difusas y fuentes discretas. Hemos visto ya en la materia ejemplos de este tipo de fuentes, sobre todo cuando hablamos de difusión de rayos cósmicos. Ahí mencioné que los rayos cósmicos que son producidos en distintas fuentes y aceleradores a lo largo de la galaxia se difunden por la misma e interactúan con el gas difuso de la galaxia, dando lugar a una emisión gamma que es extendida, ¿sí? Es la emisión difusa que está asociada al plano de nuestra galaxia y que ustedes ven en esta imagen obtenida con el satélite Fermi. Aquí lo que tienen es la emisión difusa del gas de nuestra galaxia irradiado por los rayos cósmicos galácticos, y superpuesto a eso ven un montón de fuentes que también son discretas, ¿sí? Esas son algunas de ellas fuentes activas, y otras son fuentes pasivas que están siendo iluminadas por esa misma población de rayos cósmicos galácticos. Vamos a ver cómo podemos calcular el flujo de estas fuentes. Podemos definir una emisividad específica, que es la emisividad que hemos caracterizado anteriormente en la materia, dividida la densidad numérica de partículas que hay en el blanco, de tal manera que el flujo total de rayos gamma que vamos a recibir en la Tierra a una distancia d de la fuente, que tiene una densidad numérica de partículas n, que puede cambiar con la distancia, ¿no? O sea, n es una función en general de las coordenadas, va a venir dado por 1 sobre 4pi por la distancia del cuadrado, y eso es porque estamos suponiendo que la emisión es isotrópica, la integral de la densidad de partículas en el blanco por la emisividad específica sobre todo el volumen que ocupa la región donde se están produciendo las colisiones, ¿sí? Esa emisividad es emisividad esencialmente de producción de rayos gamma por interacciones protón-protón, o sea, está mediada por los piones neutros, como ya vimos en clases pasadas. La integral entonces se extiende a toda la región donde está distribuido el gas que hace de blanco, ¿sí? Si ese gas es un gas estructurado, por ejemplo en la forma de una nube, entonces tendremos una fuente discreta, y si el gas es simplemente una distribución difusa, bueno, entonces tendremos una fuente difusa. La naturaleza de la fuente en la clasificación que introduje antes no, digamos, no afecta esencialmente la matemática que estamos usando para representar la radiación, excepto en la forma funcional de esa n de r que entra ahí en la integral, ¿sí? En cuanto a la emisividad, se suele hacer la aproximación de que la emisividad en unidades de la emisividad local, o sea, de la emisividad que se mide en principio en el sistema solar, es aproximadamente igual a la razón de la densidad de energía de los rayos cósmicos en la fuente sobre la densidad de energía de los rayos cósmicos que medimos aquí en la vecindad solar. A esa magnificación, digamos, en la densidad de energía de los rayos cósmicos,
le llamamos el coeficiente de amplificación, ¿sí? Se suele utilizar una letra kappa, ¿sí? Y sub S para indicar que es en la fuente, la S es de source, ¿sí? En la fuente. Entonces, en la fuente hay una densidad de rayos cósmicos más grande que en la vecindad solar. Y el coeficiente de amplificación de esa densidad es este kappa S o KS, si quieren. Recuerden ustedes que la densidad de rayos cósmicos en el entorno solar es del orden de 1 electronvolt por centímetro cúbico, o sea, 10 a la menos 12 ergios por centímetro cúbico en unidades CGS. Entonces, si reemplazamos esto en la fórmula para el flujo, nos queda que el flujo va a ser 1 sobre 4pi por la distancia al cuadrado, y eso multiplicado por la integral de la emisividad local por el coeficiente de amplificación por la función de distribución de la materia blanco en la fuente. Todo eso integrado sobre la región espacial que está ocupada por esa materia. Si la fuente está estructurada en una forma de una nube, ¿sí? Entonces podemos esa densidad numérica simplemente escribirla como el cociente de la masa de la nube sobre la masa de protón, suponiendo que la nube está esencialmente compuesta de hidrógeno, que es el material más abundante en el universo. Entonces la fórmula anterior se nos reduce a una expresión muy sencilla, que es la que ustedes están viendo ahora en pantalla, que es la masa de la nube sobre la masa del protón, lo cual nos da la densidad numérica del blanco, por la emisividad sobre 4pi por la distancia al cuadrado, ¿sí? Y recordando que la emisividad la podemos poner en función de la emisividad local con el coeficiente de magnificación, entonces la expresión anterior nos queda como está escrito aquí, ¿sí? Entonces, si tenemos en una región del espacio donde hay una densidad de rayos cósmicos mayor que la local, lo que uno esperaría es que si uno tiene una serie de nubes distribuidas por ahí, bueno, la interacción de esos rayos cósmicos produzcan una fuente de rayos gamma que va a producir una luminosidad y por lo tanto un flujo en la Tierra que va a ser proporcional a la masa de la nube y va a ser proporcional al coeficiente de magnificación de los rayos cósmicos debido a la presencia de fuentes o aceleradores locales. Un ejemplo de esta situación la pueden ver ahí en la imagen que está al pie de la transparencia, donde lo que ustedes tienen es una superposición de datos gamma con datos en radio. En particular, creo que los datos en radio, si me acuerdo bien, son de CO. El CO es un trazador de la molécula de CO, que a su vez es un trazador de masa. Entonces, nos está indicando dónde están las concentraciones de masa, las líneas blancas, ¿sí? Mientras que la escala de colores está indicando la intensidad de los rayos gamma, que está midiendo, en este caso creo que debe ser el satélite Fermi. Entonces fíjense que hay una coincidencia entre las regiones más densas, donde hay más CO, con los picos de emisión de la radiación gamma. En otras palabras, la radiación gamma es un trazador de la densidad de la distribución del gas en nuestra galaxia, ¿sí? O sea, la galaxia está siendo barrida por rayos cósmicos que interactúan con el material. Donde hay más material, por la ecuación que vimos antes, vamos a tener mayor luminosidad y por lo tanto en la Tierra vamos a recibir un mayor flujo, ¿sí? Esto es un ejemplo de una fuente pasiva, porque el acelerador está en otro lado, de rayos gamma, y es una fuente discreta porque ustedes ven que está estructurada en una serie de nubes. Cada nube da lugar a una fuente.
En unidades que por ahí están más fáciles para aplicar, la fórmula anterior la podemos escribir de esta manera, donde el flujo está en fotones por centímetro cuadrado por segundo que llegan al receptor, ¿sí? O sea, básicamente es el flujo tal como está catalogado en el catálogo de fuentes Fermi. La constante de proporcionalidad, que es del orden de 10 a la menos 9, y luego tenemos la masa de la nube en unidades de 1000 masas solares, la distancia a la menos 2, que está en unidades de kiloparsec, el coeficiente de magnificación de los rayos cósmicos en la región donde está la nube, y la densidad local de rayos cósmicos, que como vimos es del orden de 1, así que ese factor directamente lo pueden poner como 1, ¿no? Entonces fíjense que si ustedes conocen el flujo, conocen la distancia y conocen la masa de la nube molecular, porque por ejemplo la pueden determinar con observaciones en radio, lo que pueden saber es cuál es la magnificación de los rayos cósmicos en la fuente respecto a la que tenemos en la Tierra, ¿sí? Entonces, bueno, eso nos permite saber un poco, estudiar un poco cómo es la distribución de los rayos cósmicos en la galaxia y estudiar también cómo estos se difunden por la galaxia. La imagen que tienen ahí abajo es la de una nube oscura, o sea, la nube es la mancha ahí que aparece en el medio. La nube absorbe la luz de las estrellas de campo y es una nube que, digamos, no está emitiendo en el visible, esencialmente. Ustedes miran el infrarrojo, ahí donde está la mancha oscura van a ver emisión en infrarrojo, pues la temperatura de esa nube es de unos 70 grados Kelvin aproximadamente. Ahora, si hay en esa región de la galaxia rayos cósmicos con un factor de amplificación significativo, 10, 20, 30, porque no muy lejos hay alguna fuente que está acelerando partículas hasta energías relativistas, entonces esas partículas pueden difundir, meterse adentro de la nube y producir un flujo gamma, de tal manera que esa región que aparece oscura en el óptico, en gamma puede ser brillante, ¿sí? Que es lo que pasaba en las imágenes que les mostré en la slide anterior. Eso sería también una fuente pasiva. De hecho, es interesante que el primer trabajo que se hizo en la Argentina y hasta donde sé, en Sudamérica también, sobre teóricos sobre determinación de fuentes de rayos gamma, estaba basado precisamente en este mecanismo. El trabajo que hicimos hace un cuarto de siglo con Jorge Combi. Utilizamos observaciones hechas en el Instituto Argentino de Radioastronomía precisamente para poder caracterizar aquí la masa, digamos, que está siendo irradiada. Utilizamos información en rayos gamma del satélite COSB, que era un satélite de la ESA, que se lanzó en 1975. El mapa de rayos gamma es el mapa que ustedes están viendo a la derecha, ¿sí? Donde claramente hay una fuente, y después ven en el otro mapa, que es un mapa de índices espectrales, la radiación sincrotrón que medimos con los radiotelescopios de ELIAR, que nos permitieron establecer cómo era el espectro de los electrones. Entonces, suponiendo que los protones tenían un espectro similar al de los electrones, bueno, pudimos calcular, sabiendo la masa, cuál era el factor de amplificación de los rayos cósmicos en esa región que quedaba en lo que se conoce como la región de Ara en el cielo austral. Hasta donde sé, es el primer trabajo de astrofísica de rayos gamma que se hizo en Latinoamérica. Bueno, respecto a las fuentes activas, como dije, estas son las que tienen la capacidad de acelerar ellas mismas partículas hasta velocidades relativistas. Se las suele clasificar entre aquellas que son acretantes y las que no son acretantes, donde la acreción es el proceso por el cual la materia cae hacia el centro de un pozo de potencial gravitacional.
En general, lo que crea esos pozos de potencial gravitacional son objetos compactos, como agujeros negros, estrellas de neutrones, también pueden ser protoestrellas, cualquier concentración de materia, una región de alta densidad. Entonces la materia difusa circundante cae en el pozo de potencial, si tiene momento angular, como vamos a ver después, va a formar un disco de acreción y eso va a dar lugar a una serie de procesos de alta energía que van a terminar en la aceleración de partículas. Eso es una clase de fuente. La otra clase de fuentes son las no acretantes, ¿sí? O sea, donde no hay lugar a ese proceso de acreción. Y estas no acretantes a su vez las podemos separar entre aquellas que observamos en nuestra galaxia y las que están fuera de la galaxia, o sea, galácticas y extragalácticas. Fuentes activas no acretantes en nuestra galaxia, ya hemos visto a lo largo de la materia varias clases. En particular vimos los pulsares, que ustedes recordarán son estrellas de neutrones magnetizadas que rotan muy rápidamente y pueden acelerar partículas en diferentes gaps electrostáticos que se forman en ellas, producen radiación de altas energías por radiación de curvatura, y también el viento que escapa de ellas de estos objetos produce radiación de altas energías por scattering Compton inverso. Vimos los remanentes de supernova, que son los principales candidatos para la aceleración de los rayos cósmicos en la galaxia. Vimos que producen rayos X, rayos gamma, vimos los mecanismos, vimos que esencialmente en estos objetos la emisión gamma o bien es debido a scattering Compton inverso sobre fotones del fondo cósmico de radiación, o bien si hay una densidad de materia suficientemente alta, puede ser debida a interacciones protón-protón, y digamos, los gamas se producen por el decaimiento de los piones neutros. Así que no voy a volver sobre este tipo de fuentes porque ya las hemos discutido varias veces a lo largo de la materia, pero voy a considerar algunas otras que también son interesantes, como las binarias con colisión de vientos, y después voy a decir también algunas palabras de protoestrellas, bowshocks y algunas otras cosas. Después vamos a ver fuentes no acretantes extragalácticas, ¿sí? Que incluyen a los cúmulos de galaxias, starbursts y también galaxias normales como nuestra propia galaxia, que como hemos visto en la imagen que les mostré hace un rato de Fermi, emiten radiación gamma, ¿sí? En general debido a procesos que son pasivos. Bueno, vamos ahora a mirar un poco las binarias con colisiones de vientos. ¿Qué son binarias con colisiones de vientos? Básicamente son sistemas binarios formados por dos estrellas tempranas de gran masa, que son estrellas calientes y muy luminosas. De gran masa significa 20, 30, 40 masas solares. Las más masivas que se conocen llegan a 100, algo más de 100 masas solares en nuestra galaxia. Y estas estrellas, bueno, son muy calientes, tienen temperaturas de 40.000 grados Kelvin aproximadamente, y producen vientos que son muy fuertes. La tasa de pérdida de masa de estas estrellas a través de estos vientos son muy grandes, pueden llegar a 10 a la menos 5 masas solares por año. Si piensen que 10 a la menos 5 masas solares por año significa que en apenas 1 millón de años la estrella pierde 10 veces la masa del Sol, ¿sí? A través de su viento. O sea, son vientos realmente muy, muy poderosos, ¿sí? Tienen luminosidades extremadamente altas, que pueden llegar a ser del orden de 10 a la 39 ergios por segundo. Bien, entonces si tenemos un sistema binario donde hay dos de estas estrellas, como se ve en el dibujo que está en la parte superior izquierda de la
transparencia, esos vientos en algún punto entre las dos estrellas van a colisionar, ¿sí? Bueno, y ahí cuando colisionen se va a formar un sistema de ondas de choque, y ese sistema de ondas de choque en principio puede acelerar partículas por mecanismo de Fermi, ¿sí? Mecanismo de Fermi de primer orden, que ya hemos estudiado, y entonces podemos tener una generación local de partículas relativistas, tanto electrones como protones. La situación está graficada en la imagen que está abajo a la izquierda, donde ustedes tienen dos estrellas. Las estrellas son diferentes, o sea, una tiene un viento más poderoso que la otra, la que está a la derecha tiene un viento más poderoso que la que está a la izquierda. Entonces, donde chocan los vientos van a chocar donde se iguala, digamos, se va a formar una región de colisión de vientos donde las presiones de ambos choques ambos vientos, perdón, se igualen, ¿no es cierto? Y eso va a ocurrir más cerca de la estrella que tiene el viento más débil. La forma del sistema de choques va a ser una especie de envolvente alrededor de la estrella más débil. Va a haber un sistema de choques porque va a haber un choque que se va a propagar en el viento de la estrella más poderosa y otro choque que se va a propagar en el viento de la estrella más débil, ¿sí? Las condiciones físicas en estos dos vientos van a ser diferentes. Ahora, fíjense que digamos, como las partículas van a ser aceleradas más cerca de la estrella que es más débil, bueno, ahí va a haber un campo de radiación que básicamente va a estar dominado por el campo de radiación de la estrella más débil. Eso es porque la, la, la radiación va a ir decayendo con el cuadrado de la distancia, ¿sí? Entonces, de esperar que el mecanismo de enfriamiento dominante para los electrones sea scattering Compton inverso con fotones semilla que vengan de la estrella más débil. Eso puede producir radiación de altas energías, en particular puede producir rayos gamma. Por otro lado, si los protones son acelerados, bueno, los protones van a interactuar con la materia más fría del viento, ¿sí? Con los protones térmicos del viento, y eso también puede dar lugar a radiación gamma. Ahora, la materia se escapa por la región que está comprendida entre los dos shocks, ahí hay un movimiento convectivo, se mueve con una velocidad que es similar a la velocidad típica del viento de la estrella primaria. Esos vientos pueden tener velocidades de miles de kilómetros por segundo. Entonces, es posible que los protones escapen del sistema antes de que lleguen a enfriarse por interacciones hadrónicas. En ese caso, la emisión gamma debida a los protones resulta suprimida. Entonces, ¿cuál es el mecanismo dominante en la radiación a altas energías? Va a depender de un equilibrio delicado entre los distintos parámetros que caracterizan a las propiedades del medio en la región donde las partículas están siendo aceleradas. En particular, la densidad de radiación, el campo magnético, sobre todo el campo magnético de la estrella más débil, porque es la más cercana. Eso va a influir en las pérdidas sincrotrón que va a tener los electrones que sean acelerados ahí, y también la densidad de energía de los campos de radiación que proveen las estrellas. Como ven, son sistemas complejos, pero además son sistemas dinámicos, porque las imágenes que están a la izquierda son como, digamos, instantáneas, pero esto en realidad están rotando las dos estrellas alrededor del centro de masa, formando un sistema binario. Entonces también va a haber fuerzas de Coriolis que van a tender a deformar todos los fluidos, como se ve en las simulaciones que están en el lado derecho de la transparencia que les estoy mostrando. Voy a salir un momento de este modo de presentación para poder usar el cursor.
Fíjense, aquí tienen la estrella primaria, ven que digamos, los colores indican densidad del viento, el viento es muy denso cerca de la estrella primaria, aquí está la estrella secundaria, esta es la región de colisión de vientos, o sea que fíjese que el viento de la estrella primaria envuelve a la secundaria, como muestra este diagrama que está aquí. O sea, esto es como si estuviésemos viendo solamente esta partecita que estoy señalando ahora del sistema binario. Pero si nos vamos a escalas más grandes, como esto está rotando, empieza a deformarse, ¿sí? Lo que llamaríamos la cola del choque que se produce alrededor de la estrella secundaria. Y lo que ustedes ven aquí revelado por las simulaciones son que esa región que se aleja del fluido de la estrella secundaria es una región proclive a las inestabilidades. Son dos fluidos con velocidades distintas, entonces las inestabilidades de Kelvin-Helmholtz van a jugar un papel importante. Lo mismo en la región de colisión, las inestabilidades de Rayleigh-Taylor también pueden ser importantes, entonces eso hace que digamos, la estructura del fluido a escalas más grandes ya sea extremadamente complicada, ¿sí? Aquí hay otra simulación, donde de nuevo tenemos una estrella muy poderosa y otra que se está moviendo, digamos, alrededor del centro de masa que prácticamente coincide con el centro de la estrella más grande, ¿no? Entonces, fíjense también de nuevo la estructura compleja del shock que se va formando alrededor de la estrella. A través de esta discontinuidad que se forma entre los dos vientos es por donde escapa buena parte del gas que ha sido chocado y al escaparse ese gas arrastra las partículas relativistas que son guiadas por el campo magnético que también es advectado, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver ahora esto que aquí está estático, vamos a verlo en una simulación, ¿sí? Entonces, bueno, aquí tienen una simulación de una región de colisión de vientos, dos estrellas, una más poderosa, la otra menos poderosa. Fíjense cómo se genera en la región de colisión de vientos una interfase, ¿sí? Que es susceptible de inestabilidades, ¿sí? Y como el viento de la secundaria es confinado por el viento de la primaria. Detengo esto un segundo para señalar. Esta es la primaria, esta es la secundaria, esto es el viento de la secundaria, esto es el viento de la primaria. Fíjense aquí las inestabilidades están produciendo ya este tipo de distorsiones en el frente del viento colisionado. La región de aceleración de partículas es esta que está aquí. Digamos, hay una región hacia un shock que se propaga en dirección de la primaria, un shock que se propaga en dirección de la secundaria. Las partículas se aceleran aquí, pero rápidamente son removidas porque el gas escapa en esta dirección y en esta dirección a velocidades de algunos miles de kilómetros por segundo. Entonces, vamos a ver emisión, por ejemplo, sincrotrónica en radio, solo si el mecanismo de enfriamiento es más rápido que el mecanismo de escape, ¿sí? Lo mismo para la emisión gamma. La emisión gamma hadrónica, que tiene escalas temporales más largas, va a ser más fácil de ser suprimida por la convección que la emisión sincrotrónica o la emisión inverse Compton, que tiene escalas temporales más cortas. Bien, ahora les muestro otra simulación donde tenemos dos estrellas que son iguales, ¿sí? En el caso anterior teníamos una que era mucho más poderosa que la otra. Aquí tenemos dos estrellas que son idénticas, entonces fíjense que la región de colisión de vientos está exactamente digamos, a igual distancia de de las dos estrellas. Fíjense que también el fluido es evacuado por la región de colisión de vientos y cómo se van produciendo inestabilidades, ¿sí? Que resultan en turbulencia en el gas que se escapa. Bueno, ahora
respecto a la potencia digamos, que se termina disipando en última instancia en radiación de altas energías, va a ser una pequeña fracción de toda la potencia disponible, porque es un proceso complejo. O sea, partimos de una estrella que puede tener una luminosidad bolométrica del orden de, digamos, 10 a la 39 ergios por segundo, ¿sí? Como una estrella tipo O, por dar un ejemplo. Bueno, esa estrella va a depositar en su viento aproximadamente un 0,1% de la luminosidad o de la potencia bolométrica, o sea que la potencia cinética del viento, si arrancamos con 10 a la 39 ergios, va a ser del orden de 10 a la 36 ergios por segundo, ¿sí? A su vez, digamos, a la región de colisión de los vientos no va a ir toda la potencia del viento, va a ir una fracción que va a depender, bueno, de la separación entre las estrellas, va a depender de las masas relativas y las potencias relativas de los vientos, pero en general va a estar entre 1 y 10%, más o menos. Entonces supongamos que es del orden del 10%, entonces dijimos estamos 10 a la 36, bajamos a 10 a la 35 ergios por segundo. Esa es la energía por unidad de tiempo que es depositada en la región de colisión de vientos. Y el mecanismo de aceleración de Fermi va a transformar una fracción de esa energía en energía de partículas relativistas. Aproximadamente la eficiencia del mecanismo está entre 1 y 10%, seamos optimistas, digamos 10%, entonces pasamos de 10 a la 35 ergios por segundo a 10 a la 34 ergios por segundo. Esa es la potencia que tenemos en partículas relativistas. Y esas partículas relativistas, digamos, pueden repartirse en protones y electrones, ¿sí? Entonces, supongamos que el 10% va a acelerar electrones. Bueno, entonces estábamos en 10 a la 34, si me acuerdo bien, 10 a la 33 ergios por segundo. Y los electrones se van a enfriar totalmente debido a la presencia de campos magnéticos y a la presencia de los campos de, de, de fotones provistos por las estrellas. Entonces la eficiencia de enfriamiento va a ser prácticamente el 100%, o sea que vamos a obtener, de acuerdo a cómo sea la razón entre la densidad de energía magnética y la densidad de energía de fotones, digamos, más o menos cantidad de radiación sincrotrón, pero en total a esos dos tipos de radiación sincrotrón inverse Compton van a ir 10 a la 33 ergios por segundo, ¿sí? Entonces, si domina, por ejemplo, el campo de fotones sobre el campo magnético, podemos llegar a tener 10 a la 33 ergios por segundo en rayos gamma. Entonces, bueno, esto les da una idea de la energética de estas fuentes y de cómo se va separando, digamos, las distintas componentes, cómo se va distribuyendo la energía entre las distintas componentes y entre los distintos procesos que intervienen en la colisión de vientos. Si la estrella es más luminosa originalmente, bueno, vamos a tener más energía disponible en rayos gamma al final, ¿sí? O puede ser que tengamos un campo magnético muy fuerte, entonces directamente no tengamos rayos gamma y aquí abajo tengamos radiación sincrotrón y la estrella sea muy brillante en radio, por ejemplo, ¿sí? Y tenga un índice no térmico en su espectro. Bien, hay un ejemplo muy lindo en nuestra galaxia de un sistema de este tipo que emite rayos gamma, que es Eta Carina, ¿sí? Eta Carina es una de las estrellas más famosas de la galaxia. Ustedes saben que Eta Carina fue muy estudiada por Gaviola desde el Observatorio de Córdoba.
De hecho, él fue el que descubrió esa estructura que ahora les voy a mostrar en mayor detalle, que es tan peculiar de Eta Carina, que se llama el homúnculo. Eta Carina está en una región muy complicada del cielo, que es la región de Carina, donde hay muchísima formación estelar, hay nubes, hay un montón de cosas, es lo que ustedes están viendo ahora en este momento. ¿Sí? Donde está la estrella es aquí, en este cúmulo, ¿sí? El cúmulo de Carina. La estrella está calificada como una, en inglés es luminous blue variable, sería una variable, una estrella azul variable muy luminosa, LBV, que se cree que es una estrella de aproximadamente unas 90 masas solares, ¿sí? Y tiene una luminosidad que es del orden de 5 millones de veces la luminosidad del Sol. Ustedes recuerden que la luminosidad del Sol es 10 a la 33 esquejes por segundo, así que 5 millones de veces eso es 5 por 10 a la 39, casi 10 a la 40 esquejes por segundo. ¿Sí? Esto es Eta Carina cuando se la ve en alta resolución con el telescopio espacial. Lo que ustedes están viendo, digamos, no es la estrella que hoy sabemos que es un sistema binario, en realidad formado por dos estrellas, sino que es el homúnculo que descubrió Gaviola, ¿sí? En los años 50. En realidad, eso que se le llama el homúnculo es una eyección de materia que se produjo hacia 1800 y tanto, para mediados del siglo XIX. O sea, la estrella despidió sus capas exteriores, entonces lo que están viendo aquí es el gas de esa eyección que oculta al sistema binario que está aquí en el centro. Ahora, este sistema que hoy sabemos es un sistema binario, sabemos que aquí adentro no es una sola estrella, sino que hay dos estrellas. Si se la observa a altas energías, bueno, se ha descubierto que hay una fuente integral, ¿se acuerdan del satélite integral? Con energías hasta mega electron volt, ¿sí? Se cree que esta emisión es producida por electrones relativistas, y también Fermi ha detectado radiación gamma de altas energías que se cree que es producida por protones relativistas. O sea que esta Carina sería una especie de Large Hadron Collider que está aquí en nuestra galaxia, en la región de Carina. Acelera protones hasta energías incluso mayores que la del Large Hadron Collider. Pensamos que adentro de ese homúnculo lo que hay es esto, o sea, un sistema binario formado por Eta Carina A y Eta Carina B. Una es una estrella más masiva, probablemente una estrella Wolf-Rayet en la etapa final de su vida, y la segunda quizás sea otra estrella Wolf-Rayet o una estrella OF. No está muy clara la naturaleza de la segunda, porque todo esto está, como les decía, oculto por el homúnculo, ¿sí? Por esa eyección que hubo a mediados del siglo XIX de materia. Acá abajo ven bien al homúnculo y algunas reconstrucciones por computadora 3D de cómo es su forma. ¿Sí? La eyección obviamente no ha sido simétrica, sino que es asimétrica. Probablemente ha sido un flujo bipolar de la estrella que despidió sus capas superiores, y eso es la etapa inmediatamente previa a que la estrella pase a bien transformarse en una supernova o en un gamma ray burst, de acuerdo a cómo sea la velocidad de rotación. O sea que esto está literalmente a punto de explotar, ¿sí? En cualquier momento se puede transformar en una nueva supernova en nuestra galaxia o en un gamma ray burst. Si es un gamma ray burst, bueno, esperemos que el jet no apunte en dirección a la Tierra, porque en ese caso podría tener ciertas consecuencias no deseables. Lo que hay arriba a la izquierda de esta imagen es una simulación por computadora de Eta Carina A y Eta Carina B, las dos estrellas que forman el sistema binario,
con la región de colisión de vientos y las distancias. Fíjense que esta barrita que aparece ahí abajo es una unidad astronómica, es la distancia que separa la Tierra al Sol, 150 millones de kilómetros. O sea que es un sistema muy próximo, ¿sí? Las dos estrellas están muy cercanas y la colisión, por lo tanto, de vientos está catalizando una enorme cantidad de energía del viento de la primaria. El sistema ha sido detectado prácticamente por todos los instrumentos de altas energías. Lo que ustedes están viendo a la derecha es la imagen con Agile, el satélite italiano de rayos gamma, ¿se acuerda que lo estuvimos estudiando? Bueno, ahí ven claramente la emisión de Eta Carinae. Una característica interesante de esa emisión es que varía con el tiempo. Claro, es un sistema binario, las condiciones van cambiando a medida que se va moviendo la secundaria en la órbita, y entonces la emisión a altas energías también se va modificando. Lo que están viendo abajo es una simulación de cómo es digamos, la evolución del sistema binario. ¿Sí? Ahí la están viendo, digamos, según dos ángulos diferentes. En un caso la están viendo perpendicular al plano orbital a la izquierda, y en el otro en forma, digamos, de canto al plano orbital a la derecha. ¿Sí? Entonces, pueden ver la formación de las inestabilidades, la región de colisión de vientos, cuando se produce el pasaje por el periastro. Ustedes fíjense que hay eyecciones múltiples de materia, es lo que va a suceder ahora en un momento. Ahí, fíjense, ¿sí? Fíjense cómo las fuerzas de Coriolis modifican la disposición del gas. Las inestabilidades de Rayleigh-Taylor y de Kelvin-Helmholtz fragmentan y crean montones de pequeñas nubecitas que salen eyectadas al entorno. O sea, es un ámbito extremadamente complejo, muy, muy rico. ¿Sí? En la región de colisión de vientos esperamos que se aceleren tanto electrones como protones. ¿Sí? Aquí tienen las características que se conocen para las dos componentes del sistema binario. Fíjense que la masa de la primaria más o menos se calcula en 90 masas solares, la masa de la secundaria en 30 masas solares. La velocidad de los vientos, el de la primaria es más lento, tiene una velocidad de 500 kilómetros por segundo, el de la secundaria es de 3000 kilómetros por segundo. ¿Sí? Las tasas de pérdida de masa son gigantescas. En el caso de la primaria puede llegar a 10 a la menos 3 masas solares por año. O sea que en 1000 años pierde la masa del Sol. ¿Sí? Y en el caso de la secundaria es más una Wolf-Rayet típica con una pérdida de masa de 10 a la menos 5 masas solares por año. La separación es de 15 unidades astronómicas y la distancia a la Tierra de la cual está esto es de 2.3 kiloparsecs, ¿sí? O sea que está lejos, pero no tanto. Y el periodo orbital, que aquí lo estamos viendo en unos pocos segundos en esta hermosa simulación que hizo Atsuo Okazaki, es del orden de unos 2000 días. ¿Sí? Bien. ¿Qué hay respecto a la emisión en rayos gamma? ¿Cómo es su espectro y cómo es su variación temporal? Como les dije, la variación temporal parece estar modulada por el periodo, pero como el periodo es muy grande, de 2000 días, hasta ahora solo hemos podido monitorear, digamos, un periodo y medio, ¿sí? Que es lo que están viendo en el gráfico que está arriba a la derecha, que es de un trabajo relativamente reciente de Balbo y Roger Walter. Ahí tienen datos de Fermi, ¿sí? En distintos rangos de energía. Los datos, hay datos que están en un color que son para energías más bajas, entre 0.3 y 10, y en otro color, que creo que es el azul, a más de 10 gigaelectronvolts. Y lo que tienen del otro lado, a la izquierda,
es la distribución espectral de energía, ¿sí? Voy a salir un momento de aquí, así señalo. Esto que está aquí es la emisión térmica de las estrellas, ¿sí? Y lo que se está ajustando es solamente la radiación no térmica, por eso esto no está ajustado, ¿sí? Aquí tienen la emisión en radio, esto es radiación sincrotrón, este pico es la radiación sincrotrón, ¿sí? Que viene de los electrones que se enfrían en la región de colisión de vientos. Pero luego lo interesante es que el espectro tiene un cambio en la pendiente muy claro. Fíjense que aquí la pendiente es muy diferente que en esta parte de aquí. O sea que a energías del orden de unos 10 gigaelectronvolt, la pendiente cambia. Y eso se interpreta, digamos, en el siguiente sentido. Parecería ser que hasta energías, hay dos componentes que están emitiendo radiación. A energías de hasta 10 gigaelectronvolt dominan los electrones, y es lo que estamos viendo esencialmente radiación inverse Compton, que es esta que está aquí, ¿sí? Y para energías más altas lo que domina es protón-protón. Esta es la interpretación actual del espectro de este sistema binario. O sea, fíjense la complejidad, ¿no? O sea, hay distintos elementos a ser tenidos en cuenta, inclusive desde el punto de vista espectral, el espectro no es una simple ley de potencia como habíamos visto en el pasado. De hecho, es posible que incluso la región espacial donde se produce las interacciones protón-protón no sea la misma que la región donde se producen las interacciones inverse Compton. Como los electrones se enfrían rápidamente, probablemente el inverse Compton es producido muy cerca de la estrella secundaria, o sea, el inverse Compton probablemente es producido por aquí. Mientras que los protones escapan y quizás la interacción protón-protón ocurra más lejos del sistema binario. Bien, hay otros de estos sistemas en la galaxia, hay otros candidatos para producir rayos gamma. Bueno, sí, por supuesto. La forma de tratar de ubicarlos es utilizando observaciones en radio, ¿sí? Hay distintas binarias con colisión de vientos que presentan emisión en radio no térmica. La emisión en radio no térmica, o sea, con índices espectrales negativos, está indicando la presencia de electrones relativistas, porque es radiación sincrotrón, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, si ustedes miran a un sistema de binarias Wolf-Rayet como WR147 o WR146, lo que ven es una fuente que es térmica en radio, que coincide con la estrella primaria, ¿sí? Y luego una fuente no térmica en radio que coincide con la estrella secundaria. ¿Por qué? Y porque cerca de la estrella secundaria, como vimos, es donde está la onda de choque y la región de aceleración de partículas. Y como los electrones se van a enfriar localmente por radiación sincrotrón, la radiación no térmica en radio va a aparecer cerca de la secundaria, ¿sí? Lo mismo pasa en esta otra estrella, ¿sí? Que esta fue muy estudiada. Bueno, en realidad todas estas provienen de trabajos de Paula Benaglia y colaboradores. Esta Cygnus OB2 número 5 es una de las varias estrellas que está en la región de Cygnus. Es un sistema binario, de nuevo, aparece una fuente no térmica ubicada cerca de la estrella secundaria. Otra clásica es el WR140, donde en este caso el sistema tiene una órbita, digamos, que no es tan excéntrica, entonces puede monitorearse a lo largo de la órbita y se ve como la región no térmica se va moviendo, ¿sí?, alrededor de la primaria, una clara indicación de que las partículas están siendo aceleradas en la región de colisión de vientos y se van moviendo a medida que esa región se va desplazando, ¿sí? Ahora, no, ninguno de estos sistemas ha sido detectado hasta ahora en rayos gamma, ¿sí?
Las razones para eso son, primero, que las luminosidades que se predicen, como vimos, no son demasiado grandes comparados con otras fuentes de rayos gamma, como por ejemplo los púlsares. Vieron que en esa cuenta mental que hice rápidamente obteníamos 10 a la 33 hercios por segundo si las condiciones eran favorables, ¿sí? Pero bueno, no siempre son favorables, y además hay que, digamos, no es lo mismo observar en un punto de la órbita que en otro. O sea, las condiciones tienen que ser tales como para favorecer la producción de rayos gamma. Por ejemplo, si el sistema tiene una órbita muy excéntrica y lo observamos cuando está muy lejos del pasaje por el periastro, entonces no vamos a tener campos de fotones como para que el scattering Compton inverso sea efectivo, y va a dominar el sincrotrón. Entonces vamos a ver una fuente de radio, pero probablemente no veamos una fuente de rayos gamma, ¿sí? Entonces tenemos que esperar a que la fuente esté más cerca del periastro, de tal manera que el campo de densidad de fotones sea más grande y entonces producir más rayos gamma. Pero tampoco, digamos, hay que tener cuidado, porque por ahí el sistema es demasiado cercano, entonces los rayos gamma se pueden autoabsorber. O puede ser que el campo magnético de la estrella compañera sea muy intenso y la producción de rayos gamma sea cortada, porque los electrones se enfrían más rápido por radiación sincrotrón. O sea, hay muchos factores que compiten, entonces cada caso es un mundo en sí mismo, cada caso es una tesis doctoral que se puede hacer investigando a ver qué es lo que realmente está pasando. Por eso no puedo darles digamos, conclusiones generales. Un caso muy interesante es este, estudiado por Benagle y colaboradores en el año 2015. Se trata de la estrella más masiva de la galaxia, ¿sí? Es más masiva todavía que la estrella de Eta Carina, ¿sí? La estrella de Eta Carina, ¿se acuerdan? Tenía 90 masas solares. Esta parece tener más de 100 masas solares. Es una estrella gigantesca, de las más grandes que hay en nuestra galaxia. Forma un sistema binario. Bueno, Benagle y colaboradores lo observaron con ATCA, el Australia Telescope Compact Array, un arreglo de radiotelescopios que está en Australia, el sistema. Las cruces indican la posición de las dos estrellas, ¿sí? Y lo que ellos observaron fue que hay una región de colisión de vientos, ¿sí? Que se ve en radio y que tiene un índice claramente no térmico. O sea que este es un muy buen candidato a potencial fuente de rayos gamma, porque tiene características similares a las de Eta Carina, es más limpio que Eta Carina en el sentido que no tenemos el homúnculo, porque no hubo eyecciones recientes de la parte de la atmósfera externa de la estrella. Ahora, el problema que tiene este sistema es que la órbita no es bien conocida. Digamos, hay algunas determinaciones que se han hecho, pero todo indica que el periodo orbital es del orden de 100 años o más, ¿sí? Entonces hay una única chance en nuestra vida de ver el pasaje por el periastro. Afortunadamente eso o bien pasó en los últimos meses o está por pasar. Acá hay algunas, digamos, estimaciones de dónde podría caer, de acuerdo a las observaciones, el pasaje por el periastro. Sabemos que en el 2017, 2018 no pasó, así que está ahora, o pasando en el 2019, o quizás ahora mismo. Del Palacio y colaboradores, que es el jefe de trabajos prácticos de ustedes, ha hecho un modelo para tratar de predecir qué es lo que pasa en este sistema, ¿sí? Básicamente tenemos las dos estrellas, la región de colisión con la la superficie de discontinuidad donde chocan los dos vientos, y un choque que se mueve hacia la primaria y un choque que se mueve hacia la secundaria, donde las partículas son aceleradas. Bueno, ha tenido en cuenta todos los distintos procesos en el sistema, y eso ha permitido, digamos, calcular las distribuciones espectrales de energía que uno espera en distintos momentos de la órbita, ¿sí? Eh, Antes, durante y después del pasaje
por el periastro, ¿sí? Entonces, bueno, esto que ven aquí, estas rayitas, son las sensibilidades de distintos instrumentos, ¿sí? Y también hay puntos observacionales puestos aquí. Esto que está aquí es Fermi, esto que está aquí es CTA, ¿sí? Ah, perdón, ustedes no están viendo porque estoy... Esto es Fermi, esto es CTA, ¿sí? Entonces, bueno, si los parámetros son como se ha supuesto en este trabajo, en principio, durante y poco después del pasaje por el periastro, Fermi debería llegar a ser capaz de verlo, ¿no? Y esto es la evolución de la imagen en radio a medida que las dos estrellas que están dadas por las cruces se van acercando. Cuando están muy cerca, la emisión en radio tiende a desaparecer porque es autoabsorbida, ¿sí? Pero bueno, ahí en ese caso habría fuerte emisión en rayos gamma, fuerte o al menos detectable. Un caso muy interesante porque la luminosidad en gamma llega a 10 a la 34 Hz por segundo si los parámetros son correctos. Por supuesto, esto depende crucialmente del campo magnético, porque si el campo magnético es mucho más fuerte, entonces la emisión en gamma, que básicamente es scattering Compton inverso, puede desaparecer o disminuir. Entonces, bueno, de lo que se observe, se podrá inferir también cuestiones relacionadas con el campo magnético en el sistema. Bueno, muy bien. Si les parece, nos tomamos un momento para que yo arregle mi mate y seguimos con otro tipo de fuentes, que son las que se producen cuando las estrellas se mueven muy rápido en el medio interestelar, lo que se llama Bob shocks, ¿sí? Antes de que corte, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta de lo que vimos de sistemas binarios? ¿Preguntas? Gustavo, sí, perdón, yo te quería hacer una pregunta respecto al tiempo de vida de de esta interacción entre los vientos de las estrellas comparado a fuentes acretantes, por ejemplo. Bueno, o sea, mientras las estrellas tengan vientos, esos vientos van a colisionar, ¿sí? Y están en sistemas binarios las estrellas. El problema es que estas estrellas son estrellas muy masivas, por lo tanto queman muy rápido su hidrógeno y, digamos, terminan su vida en escala de tiempo del orden de unos cuantos millones de años. Esa típicamente es la vida media de estos sistemas, algunos millones de años. En el caso de las fuentes acretantes, bueno, depende si son galácticas o extragalácticas. En fuentes extragalácticas la vida media puede medirse en decenas, cientos de millones de años. En fuentes galácticas, de nuevo entra en juego por ejemplo, en microcuásares, la naturaleza de la estrella compañera. Si es una estrella compañera de baja masa que puede llegar a vivir miles de millones de años, bueno, y la tasa de acreción no es demasiado grande, el sistema puede ser de muy larga vida comparado con estos. Ahora, si la estrella donante es también una estrella masiva que vive unos pocos millones de años, la vida del microcuásaro del sistema está acotado a la vida de la compañera. De hecho, en realidad una fracción de la vida de la compañera, porque todo sistema de acretante formado por una binaria donde tenés un objeto compacto empezó siendo un sistema como estos que estamos discutiendo ahora, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues una de las estrellas se evolucionó, explotó, se formó un agujero negro, o implosionó y se formó un agujero negro, ¿sí? Y el sistema no quedó destruido por la creación del objeto compacto. Entonces, eso ocurre luego de que la vida de una de las estrellas llegó a su final. Ahora, la otra estrella tendría que haber sido menos masiva para que tenga una sobrevida y el sistema va a ser acretante y va a funcionar como un microcuásar durante la sobrevida de la segunda estrella, ¿sí? Entonces eso depende de cuál es la naturaleza o el tipo espectral de la segunda estrella, cuál va a ser la vida media del microcuásar resultante. Si es una estrella también masiva, puede ser de nuevo unos pocos millones de años, ¿sí?
De acuerdo, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bueno, bueno. Entonces vamos a seguir ahora con bow shocks, ¿sí? ¿Qué es un bow shock? ¿Sí? Bow shock es una onda de choque que se produce cuando un objeto se propaga más rápido que la velocidad del sonido en un medio. Por ejemplo, este avión F-18 Hornet que ustedes están viendo aquí en la foto, está produciendo una onda de choque al cruzar la barrera del sonido. En medio astrofísico, si tenemos un objeto, por ejemplo una estrella, que se mueve más rápido que la velocidad del sonido en el medio interestelar, entonces también se va a producir una onda de choque. Si la estrella, por ejemplo, tiene un viento que es muy poderoso, entonces la onda de choque reversa se va a mover sobre ese viento a una velocidad similar a la velocidad del viento, que puede llegar a ser de algunos miles de kilómetros por segundo. Entonces puede llegar a acelerar partículas por mecanismo de Fermi, de nuevo hasta velocidades relativistas. Y a su vez, la onda que avanza en el medio interestelar va a ir barriendo material del medio interestelar, lo va a ir acumulando delante de la estrella, y eso puede ofrecer un blanco, ya sea protones que sean acelerados en el Bow-Shock. Bow-Shock se puede traducir como choque de proa, ¿sí? Pero suena medio feo en castellano, así que permítanme decir el término en inglés que por ahí es más compacto, Bow-Shock. Entonces, con el material acumulado adelante de la estrella podemos tener interacciones protón-protón, y también los electrones se pueden enfriar por scattering Compton inverso con fotones infrarrojos que emite el gas que se acumula adelante. Vamos a ver un poquito esa situación, ¿sí? Acá tienen una estrella que se está moviendo en el medio interestelar a una velocidad supersónica, ¿sí? Obviamente la estrella, a ver, voy a sacar esto, así señalo. Perdón. Obviamente la estrella es esto que está aquí, ¿sí? La velocidad de la estrella propia viene en esta dirección, o sea, la estrella se está propagando en esta dirección a una velocidad de algún par de cientos de kilómetros por segundo. Entonces, bueno, esa velocidad es supersónica. Ustedes recordarán que las velocidades típicas del sonido en el medio interestelar son del orden de 10-20 kilómetros por segundo. Entonces, es una estrella muy supersónica. Se forma el Bow-Shock, fíjense que tiene una forma similar a la que tenía el avión. Entonces, una envolvente alrededor de la estrella. Y lo que ustedes están viendo acá esencialmente es la luz que emite el polvo que está siendo barrido por el frente de choque, es calentado por la radiación de la estrella y reemite, ¿sí?, esa radiación, produciendo que la acumulación de materia delante de la estrella sea visible, ¿sí? Bien. Bueno, entonces aquí lo que les estoy mostrando ahora son unas simulaciones de esto mismo. Fíjense, acá tienen la estrella se va moviendo, ¿sí? Y acá lo que estoy graficando acá arriba es básicamente cómo evoluciona el producto de la densidad por la velocidad al cuadrado y cómo evoluciona el campo magnético, ¿sí?, a medida que no va pasando el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, fíjense que tengo un sistema de dos shocks, ¿sí?, uno interno y un shock externo. Eso se puede ver también en lo que está aquí a la izquierda, donde tengo un objeto, que puede ser una estrella, que se está moviendo en un fluido cuyo campo de velocidades está ilustrado por las flechitas blancas, ¿sí? Entonces, bueno, se genera una onda de choque, ¿sí?, que es en realidad un sistema de choques,
y hay un flujo, digamos, convectivo que arrastra el material de la región chocada, y la región de potencial aceleración de partículas en este sistema es la región frontal donde se produce la colisión, o sea, esta parte que está aquí, ¿sí? Las partículas son aceleradas en principio aquí, y después, digamos, algunas de ellas son convectadas, se van aquí con el fluido, pueden no llegar a enfriarse localmente, sino que pueden, digamos, ser después eyectadas al medio interestelar como rayos cósmicos, por ejemplo, los protones. En general, en este tipo de sistemas, los protones van a escapar antes de poder enfriarse, mientras que los electrones van a poder enfriarse localmente, sobre todo por scattering Compton inverso en los campos de fotones ambientales que haya por ahí. Entonces, si uno quiere modelar esta situación, esto es de un trabajo que hicimos con María Victoria del Valle, que ahora está en la Universidad de San Pablo, en Brasil. Digamos, para aquí está la estrella está localizada aquí en la parte de abajo, ¿no? Entonces, bueno, hay un punto que es el punto de stagnation point, ¿sí? Que es donde las presiones se igualan entre el viento de la estrella y el medio que está delante. Si ustedes se paran en el sistema de la estrella, lo que ven es que se les viene el medio interestelar hacia ustedes, ¿sí? Eso lo pueden imaginar como un viento que se les está viniendo, ¿sí? A su vez, desde su sistema sale otro viento hacia adelante. Entonces, si ustedes se paran en la estrella, la situación es muy similar a una colisión de vientos como las que estábamos discutiendo antes, ¿sí? Este punto, el stagnation point, que está a una distancia R0 del centro de la estrella que se está moviendo, se calcula igualando presiones, ¿sí? O sea, se tiene que conocer la tasa de pérdida de masa en viento de la estrella por la velocidad del viento de la estrella, ¿sí? Y del otro lado lo que tiene es la densidad ambiente y la velocidad de la estrella respecto del medio interestelar. Cuanto más grande sea esta velocidad, más chico va a ser el radio R, o sea, más cerca de la estrella va a estar el stagnation point. Bien, esta es la región donde se va a producir aceleración de partículas relativistas. En el choque reverso en el viento, que va a ser el más rápido, el choque más veloz, y va a ser el choque adiabático, por lo cual va a ser idóneo para la aceleración de partículas. Entonces, lo que uno normalmente hace, si la situación es estacionaria, digamos, si el medio no cambia dramáticamente sobre escala de tiempo corto, es desprecia las dependencias temporales y se queda con una ecuación de transporte donde va a tener una inyección, que la va a dar el mecanismo de Fermi, va a tener un tiempo de escape, que lo va a dar la velocidad de remoción dada por los movimientos convectivos que se producen en el bow shock, que básicamente es la velocidad del viento, ¿sí? Y luego vamos a tener todas las pérdidas que experimenten las partículas mientras están en esta región, ¿sí? Esas pérdidas básicamente van a ser radiación sincrotrón, que puede o no ser relevante de acuerdo a cuál sea el valor de R0, porque si está muy cerca de la estrella, bueno, el campo magnético de la estrella puede ser importante, pero si está a medio parsec de la estrella, el campo magnético de la estrella ni se siente, y lo único que importa es el campo magnético del medio interestelar, que como ustedes saben es del orden de algunos microgauss, ¿sí? Entonces por ahí las pérdidas sincrotrón no son importantes, y lo que por ahí llega a dominar son las pérdidas inverse Compton sobre fotones infrarrojos del gas acumulado en la parte anterior del shock, ¿sí? Ahí se va acumulando la materia y va produciendo, digamos, toda esta radiación que ustedes ven acá. Esta radiación es del gas que se acumuló adelante, ¿sí? Ese gas produce esa radiación que puede servir de blanco a las interacciones Compton inverse. Bien, entonces aquí tenemos los resultados que obtuvimos para
un par de estrellas típicas, una estrella O4 y una estrella O9, son estrellas masivas con vientos relativamente importantes. La estrella O4 obviamente es más poderosa, es una estrella más temprana que la O9, entonces va a ser más luminosa. Eso significa que el viento es más poderoso y por lo tanto va a haber más partículas relativistas y por lo tanto más radiación no térmica. Bueno, entonces esto es lo que más o menos se obtiene en la distribución espectral de energía, utilizando la fórmula de calcularlo es la misma que hemos ido viendo en la primera parte de la materia. Tenemos la radiación sincrotrón, ¿sí? Que llega hasta el ultravioleta, básicamente, en este caso. Luego tenemos el scattering Compton inverso sobre fotones semilla que vienen del polvo que se acumuló adelante del choque, ¿sí? Que es en este caso claramente lo que domina. Fíjense que en este ejemplo particular creo que esta estrella se estaba moviendo como a 400 kilómetros por segundo, o sea, muy rápido. Nos da unos 10 a la 34 electrones por segundo. Después tenemos el inverse Compton sobre los fotones que vienen de la estrella, ¿sí? Esto puede ser más o menos importante de acuerdo a dónde queda el stagnation point. Después tenemos el PP, fíjense que las interacciones hadrónicas no son demasiado importantes por estos problemas de convección, o sea, los protones relativistas, si bien pueden alcanzar energías relativamente altas de teraelectronvolt, en general no se enfrían en la fuente, sino que simplemente escapan por la cola cometaria que se forma y son inyectados al medio interestelar y pasan a formar parte de los rayos cósmicos ambientales que hay en la galaxia, ¿sí? De hecho, en otros trabajos con María Victoria estudiamos qué es lo que pasa si una de estas estrellas penetra dentro de una nube molecular. Si la estrella penetra dentro de la nube molecular, donde el medio es muy denso, esos rayos cósmicos, esos protones que se escapan por la cola cometaria, después quedan confinados adentro de la nube. Entonces se produce una especie de iluminación de la nube por esos protones y podemos tener una fuente de rayos gamma mucho más extendida. Bueno, y esto que tenemos a la derecha es el caso de de la estrella O9, donde de nuevo domina el inverse Compton sobre la radiación infrarroja que viene del polvo. Fíjense que la luminosidad es 4 órdenes de magnitud menos que en el caso anterior, ¿sí? Tenemos Bremsstrahlung también. El Bremsstrahlung es producido por la interacción de los electrones con el gas, y en este caso, que tiene un contenido hadrónico más importante, también están indicadas aquí las contribuciones, que igual son menores, que se deben a los secundarios que vienen del decaimiento de los piones cargados. Bueno, hay casos conocidos de estas estrellas, de estos Bow-Shock. Bueno, Bow-Shock se conocen muchos en la galaxia. Hay un survey, de hecho, hecho desde el IAR por Cynthia Peri, Paula Benaglia y otros, que contiene, ya no me acuerdo cuántas, pero un montón de estas estrellas, pero se las detecta en el infrarrojo fundamentalmente, ¿sí? Ahora, hasta el momento hay solo una a la cual se le ha detectado emisión no térmica, y es esta. Se llama BD más 43 3654. Lo que aquí ven es la localización de la estrella con su movimiento propio, y esto es el infrarrojo, ¿sí? La emisión en el infrarrojo, que sugiere claramente la presencia de un Bow-Shock. Entonces, basándose en esta evidencia de que hay un Bow-Shock y que la estrella tiene características más que interesantes como para, digamos, poder hacer una fuente no térmica, hace unos 10 años, Paula Benaglia y colaboradores hicieron observaciones con el Very Large Array y obtuvieron una imagen en radio del Bow-Shock, ¿sí? Acá tienen superpuesto el infrarrojo con las imágenes en radio que se obtuvieron en dos bandas,
en la banda C y en la banda L. Si la banda L es 1.4 GHz, la C es 4.8 GHz. Entonces fíjense que a las frecuencias más bajas la fuente es más intensa. ¿Eso qué significa? Y significa que el índice espectral va a ser negativo, o sea que es emisión no térmica. Entonces el valor medio del índice espectral es de menos 0.4, típico de una fuente sincrotrón, lo cual hace pensar que la emisión en radio que ustedes están observando aquí, detectada con el VLA, es radiación sincrotrón. Aquí está la localización de la estrella. ¿Sí? Fíjense que estas son observaciones con interferometría de muy larga base. Aquí tienen 1 minuto de arco en el cielo. ¿Sí? O sea, es un objeto que es muy pequeñito en el cielo. Entonces uno se puede preguntar, bueno, si esto es radiación sincrotrón, estos mismos electrones relativistas algo de energía también van a perder por scattering Compton inverso. Y tal vez haya protones. ¿Qué es lo que puedo esperar a altas energías? Bueno, eso también lo investigamos. Estas son las distribuciones espectrales que calculamos en base a las observaciones que hicimos con el Very Large Array. Aquí tienen, estos son los datos del Very Large Array. Este es el ajuste que nosotros hacemos de esos datos con sincrotrón. El sincrotrón se extiende de nuevo hasta el ultravioleta. Y después tenemos el scattering Compton inverso con el polvo de el material que es barrido, y, digamos, cuya densidad de fotones conocemos porque tenemos las observaciones en el infrarrojo. Fíjense que son unos 10 a la 32, en el mejor de los casos, hercios por segundo, lo cual queda por abajo de la curva de sensibilidad de Fermi para, esto creo que es Fermi para 10 años, si me acuerdo bien. No me acuerdo si era 10 años o 5 años. La cuestión es que da no detectable y solo en principio quizá la colita de más altas energías podría llegar a ser detectado en 50 horas, lo cual es muchísimo, por el Cherenkov Telescope Array del norte, que está en construcción en las Islas Canarias. ¿Sí? Las otras componentes, el PP, el Bremsstrahlung relativista, comparativamente son muy menores. ¿Sí? O sea que si bien la emisión en radio es detectable y es clara, bueno, digamos, la emisión a altas energías es más difícil de detectarse. En este momento, si no me equivoco, están tratando de hacer observaciones de polarización con el Very Large Array para obtener más información sobre la población de electrones relativistas. Bueno, los púlsares también se mueven con ciertos movimientos propios, algunos de ellos al menos en el medio interestelar, y también pueden dar lugar a este tipo de bob shocks. ¿Sí? La diferencia es que en el caso del púlsar, un púlsar tiene un viento, que ustedes recordarán, es un viento relativista, porque las partículas salen prácticamente a la velocidad de la luz. ¿Sí? Entonces, bueno, al tener un viento relativista, el enfriamiento sincrotrónico es mucho más fácil, o sea, uno ya parte con una población de partículas relativistas, no la tiene que acelerar desde la cola supratérmica que tiene en el viento de la estrella. Entonces, estos púlsares viajeros, por llamarlos de alguna manera, presentan como una especie de cola cometaria, que no es otra cosa que el resultado del confinamiento de este viento en el bow shock. Aquí tienen dos ejemplos, ¿sí? Digamos, el pulsar en este ejemplo está aquí, ¿sí? Y tenemos toda esta cola hacia atrás, de efecto del Boyer, y aquí también tenemos el pulsar y esta cola hacia atrás. Lo que estamos viendo acá son rayos X, o sea que los electrones tienen energías altas, ¿sí? Para enfriarse produciendo rayos X por radiación sincrotrón. La forma de la cola cometaria también va a depender de la orientación del momento magnético del púlsar. Ustedes se acuerdan que el púlsar es como un dipolo, ¿sí? Bueno, aquí está dibujado el dipolito en estas simulaciones, ¿sí?
Entonces el momento magnético del púlsar está, por ejemplo, en este ejemplo así, ¿sí? Y entonces, bueno, esta es la forma que una simulación da para la, la cola cometaria que se forma debido al bow shock alrededor del pulsar. Si yo cambio el momento magnético del pulsar y lo apunto en otra dirección, esta cola cometaria también va a cambiar de forma, ¿sí? A ver, no tengo otra imagen, me pensé que tenía otra con otra orientación, pero no tengo. Bien, muy bien. ¿Alguna pregunta de este tipo de sistemas de bowshocks creados por objetos viajeros en el medio interestelar? Sí, Si no sí, bien. perdón. Adelante, por favor, sí. Hola, Gustavo. ¿Qué tal? Bien, gracias. Te quería preguntar, en el caso de las estrellas, y me imagino que acá también, ¿viajan a velocidad supersónica respecto de qué? ¿Respecto Del de medio, nosotros? no, del medio interestelar, o sea, del medio local, ¿sí? Es un medio local. Del medio interestelar. Si los movimientos típicos del sonido, las velocidades típicas del sonido del medio interestelar son del orden de 10, 15 kilómetros, 20 20. kilómetros por segundo, ¿sí? Y estos objetos se pueden mover a cientos de kilómetros por segundo. De hecho, eh, digamos, se han detectado algunas estrellas que se mueven mucho más rápido. Como ustedes saben, alrededor del agujero negro en el centro de nuestra galaxia hay algunas estrellas que se mueven muy rápido porque pasan muy cerca de ese agujero negro, están atrapadas en el potencial gravitacional del agujero negro, y esas estrellas se mueven a velocidades de miles de kilómetros por segundo, ¿sí? Bueno, entonces estos efectos son bastante pronunciados en ese tipo de estrellas. Y hay otras estrellas, digamos, que pueden ser eyectadas de pozos de potencial como el del agujero negro del centro de la galaxia por problemas de inestabilidades gravitacionales y como el problema de tres cuerpos o más, que entonces sale cada tanto eyectada alguna estrella a velocidades mucho mayores que las velocidades medias que se observan, y a esas se las conoce como estrellas de hipervelocidad, ¿sí? Estrellas de hiper alta velocidad, que pueden llegar a tener velocidades de miles de kilómetros por segundo, ¿sí? Y se ha especulado que quizás en galaxias que tienen sistemas binarios de agujeros negros supermasivos en su centro, algunas estrellas podrían llegar a ser expulsadas a velocidades relativistas, ¿sí? Y eso serían estrellas que podrían viajar de una galaxia a otra, si se mueven a velocidades del orden de 50.000 kilómetros por segundo, por ejemplo, ¿sí? Una estrella, digamos, temprana no sobrevive al viaje, pero una estrella, porque tiene una vida muy corta, ¿no? Pero una estrella que tipo como el Sol, por ejemplo, que vive miles de millones de años, tranquilamente a esas velocidades puede ir de una galaxia a otra. Entonces, bueno, es muy interesante estudiar cuáles son los efectos que podría tener la entrada de una estrella relativista de estas en nuestra propia galaxia, por ejemplo. Cuando llegue a nuestra galaxia, bueno, va a producir una fuerte onda de choque que se va a propagar por el medio interestelar. ¿Cuáles son los efectos observables de eso? Es un problema muy interesante y que está abierto. De hecho, hay un chico que está haciendo su tesis de licenciatura precisamente sobre ese tema. Y lo Bueno, que se ha observado, Gustavo, ¿han sido fenómenos claramente observables por cambio en la posición relativa o se ven por redshift o por otro, las de estrellas, otra forma? sí, las estrellas estas se llaman runaway, ¿no? Estrellas fugitivas, sería en castellano. Estas estrellas que se mueven a velocidades así de cientos de kilómetros por segundo, se las detecta de distintas maneras. En general, digamos, se hace un mapeo, ahora que hay, digamos, satélites astrométricos que son muy buenos, que mapean estrellas en forma rutinaria, es relativamente sencillo, entre comillas, detectar aquellas que tienen movimientos propios
y medirlos, ¿no? Esos movimientos propios. Entonces, si hay algún método para determinar la distancia a esas estrellas, por ejemplo, el tipo espectral, uno sabe entonces cuál es la luminosidad intrínseca y calcula la distancia, se puede saber cuál es la velocidad con la cual se propagan. Obviamente siempre se calcula la velocidad en el plano del cielo. La velocidad real puede ser mayor porque lo que estamos viendo es la proyección de la velocidad sobre un plano perpendicular al nuestro, ya que lo que vemos es el movimiento propio, ¿sí? En algunas estrellas donde se puede después medir la línea espectral, bueno, ahí uno puede calcular el corrimiento Doppler de esa línea y así puede hacer una determinación también más precisa de la velocidad, ¿sí? Gracias. Bueno, muy bien. Seguimos entonces con ahora algunas fuentes no acretantes, pero que están fuera de la galaxia. Y voy a hablar de lo que se llaman cúmulos de galaxias, ¿sí? Ustedes saben lo que es una galaxia, o sea, una galaxia es un sistema que está formado por estrellas, por gas, por polvo y también ocasionalmente por un objeto compacto supermasivo en el centro, ¿sí? En general, las galaxias brillan porque las estrellas que las forman emiten radiación a través de los procesos termonucleares que van experimentando en su interior, y también al emitir luz, calientan el gas y el polvo a su alrededor, y este gas y este polvo remite parte de esa luz, ¿sí? Las galaxias activas son algo diferente porque emiten radiación por otros mecanismos que después vamos a especificar. Ahora, las galaxias, digamos, no están aisladas unas de las otras, sino que a veces forman grandes grupos unidos gravitacionalmente, que se llaman cúmulos de galaxias. Los cúmulos de galaxias son las estructuras más grandes que conocemos en el universo. Algunos pueden estar formados por miles o hasta cientos de miles de galaxias. Piensa que cada galaxia tiene en promedio algunos cientos de miles de millones de estrellas a su vez, ¿no? Bueno, y en estos cúmulos de galaxias, obviamente entre las galaxias hay un cierto medio, y ese medio se llama medio intracúmulo, ¿sí? Y básicamente es un gas que está muy caliente, son protones y electrones relativistas que pueden tener temperaturas muy elevadas, ¿sí? Temperaturas de miles de millones de grados. Y también ese gas está enriquecido por los vientos que producen las galaxias. Hay galaxias que sufren brotes de formación estelar, las llamadas galaxias starburst, que vamos a discutir un poquito en la clase que viene, en las cuales hay muchísimas explosiones de supernova que depositan materiales más pesados, y esos materiales más pesados son arrastrados por los vientos y depositados en el medio intergaláctico, o sea, en el medio intercúmulo, ¿sí? Ahora, en ese medio intercúmulo, a su vez hay ondas de choque gigantescas que van barriendo todo el cúmulo y que tienen su origen en los movimientos relativos de las propias galaxias, ¿sí? Las galaxias se mueven de la misma manera que vimos que las estrellas se mueven respecto al medio interestelar. Bueno, así las galaxias se mueven respecto al medio intracúmulo y generan onda de choque como estos bow-shocks, pero que son gigantescos, ¿sí? A escala de galaxias, ¿sí? Entonces, esos shocks gigantescos pueden acelerar también partículas hasta velocidades gigantescas, porque si bien el campo magnético intergaláctico es muy débil, del orden de 10 a la menos 9 Gauss, por ejemplo, tal vez menor, sin embargo las regiones, digamos, de las que estamos hablando son enormes, y los girorradios de las partículas también son en principio enormes. Entonces, en esa situación, los electrones que se aceleran en esos shocks gigantescos se van a enfriar por radiación sincrotrón, por lo cual algunos de estos cúmulos de galaxias pueden emitir
en radio como fuentes no térmicas. Por ejemplo, ese es el caso del famoso cúmulo de Virgo, ¿sí? Que es un cúmulo cercano. Y los electrones también se van a enfriar por radiación Compton inversa con los fotones que dominan en el medio intracúmulo, que son los del CMB, o sea, los fotones del fondo cósmico de radiación, ¿sí? Y eso en principio puede producir rayos gamma, ¿sí? Esos rayos gamma también en principio podrían ser detectables. De ahí que se ha propuesto que los cúmulos de galaxias también pueden ser fuentes de rayos gamma, ¿sí? Fuentes de rayos gamma activas, ¿sí? De hecho, ese gas caliente que hay en el medio intercúmulo, con temperaturas de 10 a la 9 Kelvin, también, digamos, tiene electrones que son relativistas, pero son de origen térmico, ¿sí? Y al tener velocidades relativistas también se pueden enfriar con fotones del CMB, produciendo rayos X duros, ¿sí? Esos rayos X se miden y son lo que se conoce como efecto Zunayev-Seldovich, ¿sí? Que es la producción de radiación X contra la radiación de fondo cósmica del medio que hay en el medio intracúmulo. Si uno se va cada vez más lejos y mira cúmulos más y más lejanos, los fotones del CMB van a tener cada vez más y más energía, ¿sí? Bueno, entonces los rayos X se van a ir haciendo más y más duros, ¿sí? Porque a la misma temperatura del medio intracúmulo vamos a tener un scattering que va a alcanzar energías más altas y el fotón semilla tiene una energía mayor, ¿sí? Bueno, entonces eso permite estudiar la evolución también del CMB, del fondo cósmico de radiación, observando el efecto Zunayev-Seldovich en galaxias. Bueno, acá tienen algunos ejemplos, ¿sí? Ahí está el cúmulo este de Virgo, que es el que les mencionaba, donde está la galaxia ultrafamosa M87, que es aquella en la cual fue observado, resuelta la imagen de la sombra del agujero negro el año pasado. Y también ahí tienen el cúmulo de Coma, ¿sí? O sea, estos clústeres de galaxias, estos cúmulos de galaxias, son estructuras enormes, pueden tener tamaños de megaparsecs, ¿sí? Y bueno, son identificados a través de surveys de galaxias, o sea, de relevamientos de galaxias. Acá tienen al cúmulo de Coma, observado en rayos X por distintos instrumentos con distintas resoluciones, ¿sí? Tienen XMM Newton, aquí arriba a la izquierda. Tienen ROSAT, que es un satélite europeo de los años 90, y tienen Chandra, que tiene mucha mayor resolución, ¿sí? O sea, esta radiación es esencialmente radiación inverse Compton producida por efecto Zunayev-Seldovich. Bueno, entonces, si tenemos aceleración de electrones y de protones por shocks que haya en estos cúmulos, lo que podemos tener son otros procesos no térmicos más allá del efecto Zunayev-Seldovich, y podríamos llegar a tener emisión a energías aún más altas, ¿sí? Eso es lo que, por ejemplo, hemos analizado con Anabel Araudo, una alumna mía que ahora está trabajando en Praga, para el cúmulo Abel 3376. También esto lo hicimos con Sofía Cora. Entonces, ¿qué es lo que investigamos? Bueno, ¿cuál es el efecto de la interacción de las partículas que son aceleradas en este cúmulo con el ambiente intercúmulo? Entonces, bueno, lo que hemos obtenido es una radiación sincrotrón que permite explicar la detección del cúmulo por el Very Large Array,
Y después la emisión dominante a altas energías, como era de esperar, es scattering Compton inverso, hasta energías del orden de 10 a la 12, 10 a la 13 electronvolts. A energías más altas que eso hay una colita de interacciones protón-protón, ¿sí? Con el gas que hay en el cúmulo, los protones térmicos que hay en el cúmulo. Fíjense que las energías más altas que se pueden obtener son realmente grandes, son energías de 10 a la 18 electronvolts, ¿sí? Y eso es ¿por qué? Porque estamos hablando de regiones que son gigantescas, ¿sí? Gigantescas. Acá este GLAST es el viejo nombre del satélite Fermi, ahora todo esto se llama Fermi. Bien. Hasta ahora no hay una identificación unívoca de uno de estos cúmulos en rayos gamma, pero es de esperar que, digamos, con el Cherenkov Telescope Array se pueda llegar a identificar claramente alguno de estos cúmulos. Muy bien. De fuentes no acretantes podría mencionar algo de galaxias Starburst, ¿sí? Pero, digamos, básicamente las galaxias Starburst lo que, digamos, producen son vientos muy fuertes, y la situación es muy similar a lo que he estado diciendo cuando he hablado de los vientos de las estrellas, solo que a escalas galácticas, ¿sí? Por lo cual creo que lo mejor es pasar a fuentes acretantes. Y en fuentes acretantes debemos diferenciar dos tipos, las que son galácticas de las que son extragalácticas. En el caso de las fuentes acretantes galácticas, van a estar conformadas por sistemas binarios. Básicamente vamos a tener un agujero negro, una estrella de neutrones, que es parte de un sistema binario, y va a haber una parte de la materia que libera la estrella, ya sea por el viento o porque derrama a través del punto de Lagrange en el sistema sobre el objeto compacto. Esa acreción, bueno, va a dar lugar a toda una fenomenología que tiene una contrapartida no térmica que vamos a estudiar. Puede ser que tenga generación de chorros, o sea, jets, en cuyo caso se habla de microcuásares. O puede que no se generen chorros por distintas razones, por ejemplo, cuando hay un campo magnético muy fuerte en un objeto compacto, como es el caso de un pulsar, eso destruye el disco de acreción, entonces podemos tener fenomenología no térmica, pero no jets, y ahí hablamos de binarias de rayos X. También hay binarias de rayos X donde los rayos gamma y la emisión no térmica es producida por la colisión del viento del pulso con el viento de la estrella compañera, en un fenómeno bastante similar a lo que vimos de colisión de vientos. Y si nos vamos de la galaxia, entonces tenemos fuentes acretantes a escala galáctica, donde podemos tener un agujero negro supermasivo que se está comiendo todo el gas central de la galaxia. Entonces ahí tenemos de nuevo la formación de un disco de acreción y la formación de jets, donde hay toda una fenomenología no térmica. Y también podemos tener los llamados gamma ray bursts, ¿sí? Los gamma ray bursts son fenómenos transitorios, tienen duraciones que van desde una fracción de segundo a algunas decenas de segundos en rayos gamma, y digamos, señalan el final de estrellas. Son el resultado de la implosión de estrellas o de la fusión de sistemas binarios de estrellas de neutrones. Son sistemas que también tienen jets y presentan una fenomenología bastante similar a la de los núcleos galácticos activos, pero sobre escalas de tiempo mucho más cortas y con densidades de energía mucho más grandes. Entonces, la clase que viene nos vamos a dedicar a mirar con un poco más de detalle la física involucrada en estos sistemas. Pero no quiero empezar hoy porque es un tema que quiero tratarlo en forma
cerrada y no empezar ahora y seguir la clase que viene. Así que bueno, si tienen preguntas de los sistemas no acretantes que vimos hasta ahora, son bienvenidas. ¿Sí? Si no, dejamos aquí y continuamos la clase que viene. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, muy bien. Si no hay preguntas, entonces paro la grabación y